Lo primero que recuerdo cada mañana es el sonido. Un chirrido metálico que se abre paso en la consciencia incluso antes de abrir los ojos. Las 5 de la mañana, la señal de levantarse en la zona 39. He aprendido a despertarme un minuto antes, una pequeña victoria, la única forma de control que me queda. Me llamo Pak Chi-son. O, más bien, así me llamaban antes. Ahora soy el número 372. Preso político de tercera categoría. Enemigo del pueblo sin derecho a redención. En esta parte de Corea del Norte, a 100 kilómetros de la frontera china, existe un lugar que no figura en ningún mapa. Un campo de trabajo de régimen especial, conocido por los guardias como la Zona 39. Hace 3 años, era profesor de historia, en la Universidad de Pyongyang. Mi error fue simple. Guardé algunos libros que encontré en la biblioteca de mi difunto padre. Literatura occidental. Algunos estudios históricos sobre la Guerra de Corea, publicados en Corea del Sur. Durante un registro en mi apartamento, los encontraron escondidos bajo una vieja alfombra. Me arrestaron por la noche, sin explicaciones. El interrogatorio duró 17 días. Firmé una confesión de diversión ideológica al segundo día, después de que me rompieran 2 dedos de la mano derecha. El barracón número 6 es mi hogar. 62 personas en una habitación diseñada para 40. Dormimos en literas de madera sin colchones, de 2 en 2 en cada nivel. Mi vecino, Hwang, un antiguo ingeniero, fue condenado por escuchar la radio surcoreana. Tose por las noches, la tuberculosis está consumiendo lentamente sus pulmones. Todos sabemos que no le queda mucho. En la zona 39, la atención médica es un mito. ¡Levántense! ¡Formación, animales! La voz del guardia Cho retumba en el barracón. Cho es joven, no debe tener más de 25 años. Con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la mandíbula permanentemente tensa. Nos odia como si le hubiéramos quitado algo valioso personalmente. Quizás sea así. Lo enviaron a servir a este rincón olvidado por Dios, en lugar de un prestigioso puesto en la capital. Nos formamos en el patio. Febrero. 20 grados bajo cero. El uniforme de tejido de algodón basto no protege del frío. Miro mis manos. La piel de los nudillos está agrietada y sangra. El inspector del campo, el capitán Kim, camina a lo largo de la fila, escrutando nuestros rostros. Hoy la cuota de producción aumenta un 10%, anuncia. El partido exige un aumento de la producción para el bien de la nación. Nadie reacciona. La reacción es un lujo que no podemos permitirnos. Cualquier expresión de descontento es un camino directo a la celda de castigo. De la celda de castigo en la zona 39, rara vez se regresa. Nuestro trabajo es extraer mineral de uranio. La mina se adentra a una profundidad de 300 metros. El aire allí abajo es tan denso por el polvo que, después de 1 hora de trabajo, los pulmones arden como si estuvieran en llamas. La esperanza de vida media de un minero en la zona 39 es de 4 años. Llevo aquí 3. Después de la formación, un desayuno escaso. Gachas de maíz líquidas y un trozo de pan del tamaño de una mano. Como lentamente, prolongando cada bocado. A mi lado está el anciano Son, un antiguo funcionario del partido. Sus manos tiemblan tanto que la mitad de las gachas se derraman. Hoy traerán nuevos, susurra. Lo he oído de los cocineros. Los nuevos presos siempre son un acontecimiento. Una fuente de información del mundo exterior. Una oportunidad para saber lo que está pasando más allá del alambre de espino. En la mina trabajo con Min Sok, un antiguo soldado de las tropas fronterizas. Fue condenado por permitir que un desertor huyera a China. Hace 6 años. Ahora tiene 32 años, pero aparenta 50. Chi-son, dice, cuando nos quedamos relativamente solos en una galería lateral. He oído a los guardias. Van a ampliar el perímetro norte. Una nueva zona de tala. Asiento, continuando trabajando con el pico.
Está prohibido hablar durante el trabajo, pero los guardias rara vez bajan a las galerías más alejadas. Demasiado polvo, demasiado poco aire. ¿Y qué?, pregunto, cuando la pausa se prolonga. Min-sok me mira directamente a los ojos. 3 años, Chisón. 1 año más y no saldrás de la mina. ¿Has visto lo que le pasó a Lee después de 4 años aquí? Sus pulmones se convirtieron en piedra. Recuerdo a Lee. Murió ahogándose en su propia sangre hace 2 meses. Tengo una hermana en Seúl. Continúa Min-sok. Si alguien llega allí y la encuentra. Es un suicidio. Le interrumpo, pero algo dentro de mí ya responde a sus palabras. La vida aquí también es un suicidio, solo que más lento. Por la noche, tumbado en la litera, miro el techo del barracón. Juan a mi lado tose, su cuerpo se estremece en un ataque. Pienso en mi vida antes del arresto, en mi pequeño apartamento en Pyongyang, en los estudiantes que escuchaban mis conferencias, en Suyeon, la chica con la que iba a casarme. No sé qué ha sido de ella. Cuando te arrestan por delitos políticos, la familia suele renegar de ti. Es la única manera de sobrevivir. Esa noche tomo una decisión. Si hay al menos una posibilidad entre 1000 de escapar de la zona 39, debo aprovecharla. Porque aquí no tengo ninguna. Planear una fuga en la zona 39 es como planear un suicidio, solo que el suicidio parece una opción más misericordiosa. He visto lo que les ocurre a los que atrapan intentando escapar. Una ejecución pública, lenta y tortuosa, destinada a servir de lección para todos los demás. Pero hay algo peor que la muerte. Es la lenta agonía, cuando ves cómo tu alma se desvanece poco a poco cada día. Cuando dejas de ser un ser humano y te conviertes solo en un número, una función, una herramienta. Min-sok tenía razón. Una semana después de nuestra conversación, comenzó la expansión del perímetro norte. 50 prisioneros, incluyéndonos a los 2, fuimos trasladados a la tala de árboles. El trabajo no es más fácil que en la mina, pero al menos es al aire libre. Y lo que es más importante, aquí se puede ver el horizonte. El perímetro norte de la zona 39 linda con una cordillera. Dicen que detrás de ella, a 80 kilómetros, está la frontera china. Entre nosotros y la libertad hay campos minados, patrullas, perros y montañas. Pero el principal obstáculo es el miedo. El turno de la guardia cambia a las 2 de la mañana. Susurra Min-sok mientras talamos pinos en una nueva zona. 15 minutos de descanso entre los turnos. Zona ciega entre las torres 3 y 4. ¿Cómo lo sabes?, pregunto, clavando el hacha en un árbol. Yo era guardia fronterizo, ¿recuerdas? Sé cómo funciona el sistema. Lo hacen todo según las instrucciones, y las instrucciones no han cambiado en décadas. Entiendo que Min-sok se ha estado preparando para este momento durante los 6 años de su encarcelamiento. Recopilando información poco a poco, analizando, esperando el momento adecuado y a las personas adecuadas. ¿Quién más?, pregunto. Juan. Me quedo paralizado con el hacha levantada. ¿Juan? Se está muriendo. Por eso mismo, no tiene nada que perder, y tiene información sobre los campos minados. Trabajó en su instalación hace 1 año, antes de enfermar. ¿Alguien más? Un chico joven, Jun, de los nuevos. Era contrabandista en la frontera china. Conoce las montañas. Jun llegó con el último grupo de prisioneros. Delgado, musculoso, con los ojos siempre inquietos. Tiene solo 24 años, pero ya ha cruzado la frontera 3 veces de contrabando. Lo atraparon en la 4ª. Nuestro grupo se formó de manera natural. 4 hombres, cada uno con sus habilidades, sus razones para huir y la misma comprensión de que las posibilidades de sobrevivir son mínimas. Pero incluso una mínima posibilidad es mejor que una muerte lenta en la zona 39. Las siguientes 2 semanas recopilamos información. Min-sok estudia los horarios de las patrullas. Jun evalúa el terreno y traza una ruta. Juan, a pesar de su enfermedad progresiva,
Dibuja un mapa de los campos minados de memoria. Esquema estándar. Explica, dibujando con un palo en el suelo cuando nadie mira. Minas antipersona PMD6 y PMN. De fabricación soviética, antiguas, pero fiables. Colocadas en un patrón de tablero de ajedrez, aproximadamente 2 metros entre las minas. ¿Cómo las evitamos?, pregunta Jun. De ninguna manera. Huang niega con la cabeza. Solo puedes caminar muy lentamente, palpando cada centímetro delante de ti. Si tienes suerte, encontrarás la mina antes de pisarla. ¿Y si no tienes suerte?, pregunto. Entonces tu pierna volará en pedazos y te desangrarás en cuestión de minutos. O llamarás la atención de la guardia y te dispararán. En cualquier caso, una muerte rápida. Entiendo que Juan está hablando de sí mismo. Con su enfermedad, no podrá atravesar las montañas incluso si superamos el campo minado. Está yendo a una muerte segura, y lo sabe. Mi tarea es conseguir los suministros necesarios. En la zona 39, los prisioneros no tienen posesiones personales, todo se entrega y se controla. Pero en 3 años he aprendido a encontrar lagunas en el sistema. En el taller de carpintería, donde fabrican cajas para el mineral, discretamente rompo un trozo de alambre de una máquina. En los desechos de la cocina encuentro varias latas. Con ellas, Min Sok hace detectores de minas primitivos, simples placas de metal en palos largos. Jun consigue un mapa de la zona. Lo robó del despacho de uno de los oficiales, arriesgando su vida. El mapa es antiguo, de la época soviética, pero las montañas no cambian con el tiempo. Lo más difícil es la comida. No podemos llevar mucha, pero sin comida no sobreviviremos en las montañas. Empiezo a guardar parte de mi ración. Pequeños trozos de pan que seco debajo de la litera. El hambre se vuelve aún más aguda, pero ese es el precio de la libertad. Una noche, cuando regresamos del trabajo, noto que Juan se queda atrás del grupo. Su rostro es gris, sus labios azules. No llegaré a la fuga, susurra cuando aminoro el paso. Pero debéis ir vosotros. Os contaré todo lo que sé sobre los campos minados. Recordad cada palabra. Esa noche, en el barracón, Juan me cuenta todos los detalles de la instalación de las minas que recuerda. Cómo determinar su ubicación por el estado del suelo, cómo desactivarlas si es necesario. Su voz se interrumpe por la tos, pero sigue hablando, como si la transmisión de este conocimiento fuera lo último que le da sentido a su existencia. A la mañana siguiente, Juan no está en la formación. Su cuerpo, ya frío, lo encuentran en la litera. La tuberculosis finalmente se lo ha llevado. Estoy en la formación, escuchando cómo el capitán Kim anuncia la muerte del prisionero número 2918, y siento cómo las lágrimas se acumulan en mis ojos. No por dolor, sino por rabia. El sistema se ha llevado otra vida. Un sistema que transforma a las personas en números, y luego borra incluso esos números, como si nunca hubieran existido. Ahora somos 3, dice Min Seok por la noche. Nos vamos en 3 días. Luna nueva. La noche más oscura del mes. Asiento. El miedo y la determinación se entrelazan dentro de mí en un nudo extraño. Pienso en Juan, en sus últimas palabras. Vive, Chison. Alguien debe contar la verdad sobre la zona 39. Estamos listos para arriesgarlo todo por una posibilidad fantasmal de libertad. Porque aquí, tras el alambre de púas, ni siquiera tenemos derecho a nuestra propia muerte. Los últimos 3 días antes de la fuga se hacen eternos. Cada hora está llena de una mezcla de miedo, esperanza y dudas. Sigo trabajando, comiendo, durmiendo. Todo como siempre. Cualquier cambio en el comportamiento podría llamar la atención de la guardia o de los informantes, que abundan en el campamento. Por la noche del último día, cuando regresamos del trabajo, Jun me guiña un ojo discretamente. Todo está listo. El plan es simple y desesperado a la vez. Esperar al cambio de guardia a las 2 de la madrugada.
aprovechar el intervalo de 15 minutos para cruzar el primer obstáculo en la zona ciega entre las torres de vigilancia. Luego, lo más difícil, atravesar el campo minado usando detectores de metales caseros. Después de eso, correr hacia el bosque y seguir a las montañas, con la esperanza de escapar de la persecución antes del amanecer. El toque de queda en el barracón es a las 10 de la noche. Estoy tumbado en la litera, escuchando la respiración de los otros prisioneros. Alguien ronca, alguien gime en sueños. Estos sonidos me han perseguido durante 3 años, pero hoy los oigo por última vez, de una forma u otra. A medianoche, me deslizo con cuidado de la litera. Min Seok y Yun ya no están durmiendo. Recogemos nuestras escasas pertenencias. Galletas duras envueltas en un trapo, cuchillos improvisados hechos con trozos de metal afilados, cerillas robadas de la cocina, un mapa y una brújula que Yun, de alguna manera milagrosa, conservó durante su arresto. La salida del barracón está vigilada, pero no salimos por la puerta. Una semana antes, Yun había descubierto un punto débil en el suelo, debajo de las literas en el rincón más alejado. Las tablas se habían podrido y se podían levantar en silencio. El agujero es apenas lo suficientemente ancho para pasar, pero es nuestro único camino. Yun, el más delgado de nosotros, se arrastra primero. Tras él, Min Seok. Yo cierro el grupo, colocando con cuidado las tablas en su sitio. Debajo del barracón está oscuro y estrecho. El olor a madera podrida y moho me llena las fosas nasales. Nos arrastramos sobre el vientre, tratando de no hacer ruido. 50 metros parecen una eternidad. Finalmente, llegamos al borde de los cimientos. Aquí, Yun aparta el terraplén, creando un pasaje hacia el exterior. El aire frío de la noche de febrero me quema los pulmones. Ahora empieza lo más peligroso. Estamos tumbados en la sombra del barracón, observando el perímetro. Los reflectores de las torres de vigilancia escanean metódicamente el terreno. Su luz es la muerte. Tenemos que esperar el momento en que el haz pase de largo y apresurarnos a cruzar el espacio abierto antes de que regrese. Esperamos. Los minutos se hacen eternos. Finalmente, Min Seok susurra. Es hora. 7 minutos para el cambio de guardia. Nos levantamos en cuclillas, listos para correr. El reflector de la torre de vigilancia más cercana se desliza hacia la izquierda, dejando la zona que necesitamos en la oscuridad. Min Seok levanta la mano, luego la baja bruscamente. La señal. Corremos. Agachados, casi tocando el suelo con las manos, como animales. 50 metros de espacio abierto hasta el primer obstáculo, alambre de púas electrificado. Pero hoy, durante el cambio de guardia, la corriente se desconecta durante unos minutos. Al llegar a la valla, Min Seok saca unos alicates que hemos ido reuniendo por piezas durante varias semanas. Empieza a cortar el alambre. Cada chasquido parece ensordecedor en el silencio de la noche. Miro hacia atrás. El reflector se acerca a nuestra posición. Más rápido, susurra Yun. Tenemos menos de 1 minuto. Min Seok corta el último trozo de alambre, lo dobla, creando un hueco. Pasamos uno tras otro. Siento cómo el alambre se engancha en la ropa, me deja arañazos en la piel, pero el dolor ahora no importa. Apenas hemos llegado al otro lado, el reflector pasa por el lugar donde acabamos de estar. Nos quedamos helados, tendidos en el suelo. La luz se desliza a pocos metros de nosotros. 1 segundo, 2, 3. Y la oscuridad regresa. Ahora, frente a nosotros, está el segundo obstáculo. Otra fila de alambre de púas, tras la cual empieza el campo minado. Min Seok vuelve a trabajar con los alicates. Oigo a los guardias en la torre de vigilancia hablando, preparándose para el cambio. Sus voces se oyen claramente en el aire nocturno. El paso está listo. Nos apretujamos a través de él
y nos encontramos ante la prueba más terrible: el campo minado. Aquí no se puede correr. Aquí, cada paso puede ser el último. Min Seok saca los detectores de metales caseros, trozos de hojalata unidos a palos de madera. El principio es simple. El metal reacciona al metal. Si la placa pasa sobre una mina, debería vibrar ligeramente. Iremos en fila india, susurra. Yo primero, seguido de Yun, y luego tú, Chi-son. Pisad exactamente donde yo pise. Da el primer paso en el campo minado, pasando lentamente el detector de metales delante de él. Luego el segundo. El tercero. Le seguimos, repitiendo cada movimiento. La tierra está helada, dura como una piedra. Esto es a la vez una ventaja y una desventaja. Las minas son más difíciles de detectar, pero el mecanismo de presión tampoco se activa tan fácilmente. El tiempo se dilata, cada paso se siente como una eternidad. 50 metros de campo minado. 50 oportunidades de morir. Un sudor frío me recorre la espalda a pesar del hielo. Siento mi corazón latiendo con tanta fuerza que me parece que su eco llega hasta las torres de vigilancia. De repente, Min Seok se queda petrificado. Su detector de metales vibra ligeramente sobre un área de tierra frente a nosotros. Mina, susurra. Rodeemos por la derecha. Con cautela, sorteamos el punto letal. Tras unos pocos pasos, la situación se repite. Y otra vez. El campo minado es más denso de lo que Juan nos había contado. De pronto, un grito nos sobresalta desde la retaguardia. ¡Alarma! ¡Fuga! Prisioneros en el campo minado. Nos han descubierto. Tal vez algún informante notó nuestra ausencia. Tal vez la guardia vio el alambre cortado. Ya da igual. Los reflectores de todas las torres giran hacia nosotros, escudriñando el campo minado en busca de los fugitivos. ¡Corran!, grita Min Seok. Olvídense de las minas. Es un suicidio, pero quedarse quietos es una muerte segura. Nos lanzamos hacia adelante, ya sin preocuparnos por los detectores. Cada paso podría ser el último, pero no podemos detenernos. Oigo disparos. Las balas silban cerca, levantando pequeños géiseres de tierra. Un reflector atrapa a Yun en su haz de luz. Por un instante, veo su rostro, distorsionado por el miedo y la determinación. Al segundo siguiente, se oye una explosión ensordecedora. Yun ha pisado una mina. La onda expansiva me lanza hacia atrás. Me zumban los oídos, me bailan puntos negros ante los ojos. No veo qué le ha pasado a Yun, pero sé que ya no hay nada que hacer por él. ¡Adelante!, grita Min Seok, agarrándome del brazo. ¡Casi lo logramos! Corremos, tropezando, cayendo y levantándonos. Otra explosión resuena a nuestra izquierda, otra mina. Pero seguimos avanzando. Los disparos se hacen más frecuentes, pero en la oscuridad es difícil para los guardias apuntar con precisión. Y de repente, el campo minado termina. Salimos corriendo a un claro frente al bosque. 200 metros más hasta los árboles, hasta una relativa seguridad. A nuestras espaldas, un caos de reflectores, disparos y gritos. Corremos con las últimas fuerzas. Los pulmones nos arden, las piernas nos flaquean, pero no podemos parar. Siento una bala rozando mi oreja. El aire caliente me quema la piel. 50 metros más. 30. 10. Y finalmente, nos internamos en el bosque. Los árboles nos ocultan de los reflectores, pero eso no significa que estemos a salvo. Pronto comenzará la persecución con perros. No te detengas, jadea Min Seok. Corramos hacia el río. El agua borrará el rastro. Seguimos corriendo por el bosque, tropezando con raíces, arañándonos la cara con las ramas. Detrás, se oye el ladrido de los perros. La persecución ha comenzado, pero ya hemos probado la libertad, y eso nos da fuerzas. La primera parte del plan está cumplida. Hemos abandonado la zona 39.
Pero lo más difícil aún está por venir. Tenemos que cruzar montañas, ríos, evadir la persecución y llegar a la frontera china. Y todo esto sin comida, sin ropa de abrigo, sin armas. Pero ahora, corriendo por el bosque nocturno con Min-sok, siento una extraña embriaguez. Por primera vez en 3 años, no soy el número 372. Vuelvo a ser Park Chi-sung. Y soy libre. Corrimos toda la noche, deteniéndonos solo para breves respiros, cuando los pulmones se negaban a trabajar y las piernas cedían por el cansancio. El ladrido de los perros se acercaba y se alejaba. La persecución seguía nuestros pasos, pero el bosque nocturno jugaba a nuestro favor, confundiendo a los perseguidores. Al amanecer llegamos a un pequeño río de montaña. El agua está helada, cubierta por una fina capa de hielo en las orillas. Min-sok rompe el hielo con un palo. Tenemos que ir por el agua, dice. Es la única forma de despistar a los perros. Entramos en el río. El frío es tal que nos corta la respiración. El agua nos llega a las rodillas. La corriente es fuerte. Cada paso cuesta mucho. Las piernas se adormecen casi al instante. Pero seguimos avanzando contra la corriente, agarrándonos a las piedras para no caernos. Después de medio kilómetro, Min-sok señala un árbol caído que se extiende de una orilla a la otra. Saldremos por ahí. Caminaremos por el tronco y saltaremos a las piedras. No dejaremos huellas en la orilla. Al salir del agua, no sentimos los pies. La ropa está empapada y empieza a congelarse con el aire gélido. Si no entramos en calor, la muerte por hipotermia llegará en 1 o 2 horas. Tenemos que encontrar un refugio y encender un fuego, digo, castañeteando los dientes. Min-sok niega con la cabeza. Verán el humo. Hay que seguir avanzando, el cuerpo entrará en calor. Tiene razón, pero cada paso es una tortura. Subimos más arriba a las montañas, donde el bosque se vuelve más denso. El sol ya ha salido, pero sus rayos apenas se filtran a través del denso dosel de coníferas. A lo lejos todavía se oye el ladrido de los perros, pero ya más débil. Nuestro truco con el río ha funcionado. Hacia el mediodía encontramos una pequeña cueva, oculta tras un saliente rocoso. No es profunda, pero es suficiente para protegernos del viento y de miradas indiscretas. Descansaremos aquí, dice Min-sok. Yo haré guardia primero, tú duerme. Estoy demasiado agotado para discutir. Me acurruco en una esquina de la cueva, acercando las rodillas al pecho para conservar el calor. A pesar del frío y el miedo, el cansancio se apodera de mí. Caigo en un sueño profundo. Me despierto al sentir un toque en el hombro. Min-sok se inclina sobre mí, con el rostro tenso. Están cerca. Susurra. He oído voces. Me levanto de un salto. El sueño se desvanece como por arte de magia. Asomo la cabeza por la cueva. El sol ya se inclina hacia el horizonte. Dormí unas horas. ¿Cuántos son? Pregunto. No menos de 10 personas. 2 perros. Están rastreando el bosque metódicamente, cuadrado por cuadrado. Quedarse en la cueva es peligroso, es una trampa. Pero huir ahora, con los perseguidores tan cerca, también es arriesgado. Tenemos una ventaja, dice Min-sok. Pronto oscurecerá. Ellos no conocen estas montañas como yo. Nos iremos de noche, seguiremos la cresta. Asiento. El plan es arriesgado, pero no hay otras opciones. Comemos un pequeño pedazo de bizcocho. Tenemos que economizar las provisiones. No sabemos cuántos días tendremos que pasar en las montañas. Al caer la noche, abandonamos la cueva. Nos movemos con cautela, tratando de no hacer ruido. La noche es sin luna, la visibilidad es casi nula, pero esto juega a nuestro favor. Los perseguidores tampoco ven nada. Ascendemos hacia la cresta de la montaña. Aquí casi no hay árboles, solo piedras y arbustos dispersos. El viento es penetrante, frío,
pero al menos se abre una vista del valle de abajo. Veo luces de linternas. Los equipos de búsqueda todavía nos están buscando. Mira. Min-sok señala a lo lejos. Creen que fuimos hacia el este, hacia las aldeas, pero nosotros vamos hacia el norte, directamente a través de las montañas. ¿Es más largo? Sí, y más difícil. Pero allí no nos buscarán. La ruta es demasiado complicada. Continuamos nuestro camino por la cresta. Cada paso es difícil. El cansancio, el hambre y el frío hacen mella. Varias veces tropiezo y caigo, raspándome las rodillas contra las piedras. Pero no podemos detenernos. Al amanecer, nos alejamos lo suficiente del lugar de la fuga. Las luces de los perseguidores ya no se ven. Encontramos una pequeña hendidura entre las rocas, protegida del viento, y decidimos descansar. ¿Qué tan lejos está la frontera china? Pregunto mientras nos instalamos en nuestro refugio temporal. Min-sok saca un mapa que trajimos con nosotros. Está arrugado y mojado por el río, pero aún se puede leer. Aproximadamente 60 kilómetros en línea recta, pero tendremos que dar un rodeo, a través de las montañas. Tomará al menos una semana, si el clima no empeora. Una semana en las montañas, con un mínimo de comida, sin el equipo adecuado. Suena a sentencia de muerte. Pero aún así, es mejor que una muerte lenta en la zona 39. ¿Y luego qué? Pregunto. ¿Cuándo lleguemos a China? Min-sok guarda silencio por un momento, mirando a lo lejos. Tengo una hermana en Seúl, dice finalmente. Si llegamos a China, tenemos que encontrar una manera de contactarla. Ella nos ayudará a llegar a Corea del Sur. ¿Y si nos atrapan en China? Los chinos suelen deportar a los refugiados de vuelta a Corea del Norte, pero no siempre. A veces se puede convencerlos de que no somos migrantes económicos, sino refugiados políticos. Entonces hay una oportunidad. Asiento. Una oportunidad. Todo lo que tenemos es una serie de oportunidades fantasmales, pero incluso eso es mejor que la perdición de la zona 39. Descansamos unas horas, luego continuamos nuestro camino. El día transcurre en una difícil caminata por senderos de montaña. Economizamos agua y comida, pero las provisiones se agotan demasiado rápido. Al anochecer, el clima empeora repentinamente. El cielo se cubre de nubes, comienza a nevar. Primero ligero, luego cada vez más fuerte. La visibilidad se reduce a unos pocos metros. «Tenemos que encontrar un refugio», grito por encima del viento creciente. «Nos congelaremos hasta la muerte». Min-sok mira a su alrededor, tratando de orientarse en la blancura. «Allí». Finalmente señala una mancha oscura entre la blancura. Parece una cornisa rocosa. Con dificultad llegamos al lugar. Realmente es un pequeño saliente rocoso bajo el cual uno puede refugiarse de la nieve. No es ideal, pero es mejor que nada. Nos metemos debajo del saliente, abrazándonos para conservar el calor. Afuera, la tormenta de nieve se desata. El viento aúlla entre las rocas. La nieve cubre la entrada de nuestro refugio. Si la tormenta de nieve no amaina por la mañana, estaremos atrapados, dice Min-sok. Es imposible moverse con este clima. Sé que tiene razón. Y sé que en las montañas, las tormentas de nieve de febrero pueden durar días. No tenemos suficientes alimentos para tanto tiempo, y no tenemos ropa abrigada para soportar una larga exposición al frío. ¿Qué vamos a hacer?, pregunto. Min-sok guarda silencio durante mucho tiempo. Luego dice: esperar y tener esperanza. ¿Qué más podemos hacer? Cierro los ojos, escuchando el aullido del viento. Pienso que tal vez escapamos de las balas de los guardias y de los colmillos de sus perros solo para morir aquí, en las montañas, de frío y hambre. Qué ironía del destino. Pero luego recuerdo la zona 39, el barracón número 6, la mina, donde el aire está impregnado de muerte. Juan, muriendo de tuberculosis. Yun, muerto por una mina. No, incluso la muerte aquí, en las montañas, en relativa libertad, es mejor que la vida allí, tras el alambre de espino.
Al menos aquí moriré como persona, no como un número. Con este pensamiento, me duermo bajo el aullido de la tormenta de nieve, sin saber si me despertaré por la mañana. La tormenta de nieve continúa durante 3 días. 3 días permanecemos en nuestro escaso refugio, saliendo solo para recoger nieve para beber. La comida se acaba, el frío cala hasta los huesos, pero lo peor es la incertidumbre. No sabemos si todavía nos están buscando, qué tan lejos estamos del campamento, si podremos continuar nuestro camino cuando amain la tormenta de nieve. En la 4ª mañana, me despierto con el silencio. Un silencio inusual, resonante, después de días llenos del aullido del viento. Asomo la cabeza por debajo del cobertizo. La nevada ha cesado, el cielo está despejado, el sol se refleja deslumbrantemente en la nieve recién caída. Minseok. Le doy un zarandeo a mi compañero. Ha mejorado el tiempo. Podemos irnos. No responde. Lo sacudo con más fuerza y me doy cuenta de que algo va mal. Su piel está fría, su rostro pálido. Minseok, grito, dándole palmadas en las mejillas. ¡Despierta! Abre lentamente los ojos. Su mirada es turbia, desenfocada. Chisong. Su voz es apenas audible. No siento las piernas. Me echo hacia atrás y veo que sus botas están cubiertas de hielo. Congelación. No hacía suficiente calor en nuestro refugio y la ropa no se secó del todo después del río. Hay que frotar tus pies, digo, quitándole las botas heladas. Lo que veo me hiela la sangre. Sus pies están blancos, con un tono azulado. Congelación profunda. Empiezo a frotarlos con mis manos, pero Minseok me detiene. Es inútil, dice. Sé cómo es la congelación. No podré cruzar las montañas. Te ayudaré, replico. Haremos bastones para apoyarnos. Caminaremos despacio. Minseok niega con la cabeza. Con estos pies no recorreré ni 1 kilómetro. Y tú tienes que moverte rápido. Puede que la persecución siga buscándonos. No te dejaré aquí, digo con firmeza. Minseok me mira directamente a los ojos. Escucha, Chisong. Uno de nosotros debe llegar. Debe contarle al mundo sobre la zona 39, sobre lo que ocurre allí, sobre Juan, sobre Yun, sobre todos los que murieron allí. Pero no hay tiempo para discutir, me interrumpe. Toma el mapa y la brújula. Ve hacia el norte hasta el río, luego síguelo hacia el oeste. En 3 días deberías llegar a la frontera. Lo miro, incapaz de tomar una decisión. Abandonar a un compañero a morir en las montañas es una traición. Pero tiene razón. Con sus pies congelados no llegaremos lejos. Y si nos atrapan, todos los sacrificios habrán sido en vano. Tengo una hermana en Seúl, continúa Minseok. Kim Mi-ya. Recuerda ese nombre. Encuéntrala si llegas al sur. Dile que intenté regresar. Asiento, sintiendo un nudo en la garganta. La encontraré, prometo, y le contaré a todos sobre la zona 39, sobre ti, sobre Juan, sobre Yun. Minseok sonríe débilmente. Vete ahora, mientras hace buen tiempo, y no mires atrás. Recojo nuestras escasas pertenencias, los restos de comida, el mapa, la brújula. Lo divido todo por igual, dejando la mitad a Minseok, aunque sé que ya no le servirá de nada. Adiós, amigo, digo, apretando su hombro, hasta que nos volvamos a encontrar en un mundo mejor, responde. Salgo de debajo del cobertizo, entornando los ojos por el sol brillante. La nieve cruje bajo mis pies. El aire es puro, gélido, me quema los pulmones. Miro hacia atrás por última vez. Minseok está sentado, apoyado contra la roca, su rostro tranquilo. Luego me doy la vuelta y sigo adelante, sin permitirme volver a mirar atrás. Cada paso cuesta un mundo. La nieve es profunda, las fuerzas se agotan. Pero sigo caminando, porque ahora soy responsable no solo de mi propia vida,
El día transcurre en una dura caminata por las montañas nevadas. Al anochecer encuentro una pequeña arboleda donde puedo refugiarme para pasar la noche. Construyo un refugio primitivo con ramas, como me enseñó Minseok. La noche transcurre en un duerme-vela. Estoy demasiado agotado para dormir de verdad, pero tampoco puedo mantenerme despierto. Por la mañana continúo mi camino. La brújula señala el norte, pero las montañas me obligan a desviarme constantemente de la ruta, evitando obstáculos insuperables. La comida se ha terminado. El hambre se convierte en un compañero constante, embotando todos los demás sentidos. Al tercer día después de separarme de Minseok, llego al río del que hablaba. Ancho, pero no profundo, lleva sus aguas hacia el oeste, en dirección a China. Sigo la orilla, tratando de mantenerme alejado de los lugares abiertos. Al anochecer de ese mismo día, veo humo a lo lejos. Asentamiento humano. El primer signo de civilización en todos los días de vagabundeo. Pero no sé si alegrarme o temer. Podría ser un pueblo chino, y entonces estaría casi a salvo. O podría ser un puesto fronterizo norcoreano, y entonces todo habría terminado. Decido esperar a que oscurezca y acercarme. Cuando se pone el sol, avanzo con cautela hacia el humo. Después de una hora llego a una colina desde la que se divisa un pequeño asentamiento. No es un puesto militar, es un pueblo normal, con unas pocas docenas de casas, pero es imposible determinar si está a un lado o al otro de la frontera. El río, que debería ser la frontera, se ve detrás del pueblo. Eso significa que todavía estoy en Corea del Norte. Me doy cuenta de que tengo que cruzar el pueblo para llegar al río. Es un riesgo, pero no hay otra forma. Estoy demasiado débil para rodearlo. Y tampoco tengo tiempo. Un día más sin comer, y simplemente no podré moverme. Espero hasta que sea bien entrada la noche, cuando la mayoría de las luces del pueblo se apagan. Luego bajo de la colina, y me escabullo entre las casas, tratando de mantenerme en la sombra. El corazón me late tan fuerte, que parece que su latido despertará a todo el pueblo. De repente, un hombre sale de detrás de una de las casas, un anciano con una linterna. Apunta la luz directamente hacia mí, y me quedo helado, cegado y paralizado por el miedo. ¿Quién anda ahí?, pregunta en coreano. Huir no tiene sentido, ya me ha visto. Tampoco tiene sentido gritar y dar la alarma. Estoy solo, y claramente no represento una amenaza en mi estado de agotamiento. Yo... viajero, digo, decidiendo arriesgarme. Me he perdido en las montañas. El anciano se acerca, examinándome. Sé cómo me veo. Demacrado, sucio, con la ropa hecha jirones. ¿Del campamento?, pregunta en voz baja, y se me corta la respiración. Es inútil negarlo. Ve el uniforme estatal, incluso bajo la capa de suciedad. Sí, respondo, preparándome para que dé la alarma. Pero el anciano solo asiente y me indica que le siga. Rápido, susurra. La patrulla pasa cada 2 horas. Le sigo, sin entender lo que está pasando. Me lleva a un pequeño cobertizo detrás de su casa, abre la puerta y me hace un gesto para que entre. Espera aquí, dice. Te traeré comida. Entro en el cobertizo, todavía sin creer lo que está sucediendo. Podría ser una trampa. Pero no tengo otra opción. Estoy demasiado débil para huir. Al cabo de unos minutos, el anciano regresa con un plato de arroz y un trozo de carne seca. Me abalanzo sobre la comida, olvidándome de la cautela. Más despacio, dice el anciano. Después del hambre no se puede comer rápido. Me obligo a aminorar el ritmo, aunque cada célula de mi cuerpo pide más comida. ¿Por qué me ayuda?, pregunto, cuando el primer hambre está saciado. El anciano me mira fijamente durante un largo rato, luego responde en voz baja. Mi hijo también estuvo en un campamento. Zona 42. No regresó. Asiento con la cabeza. No hacen falta más preguntas.
¿El río es la frontera? Pregunto. Sí, pero está patrullado por ambos lados. Los chinos devuelven a los fugitivos. Se me cae el alma a los pies. Tan cerca de la meta y tal obstáculo. ¿Hay otro camino? Pregunto con desesperación en la voz. El anciano reflexiona. Hay un lugar, 5 kilómetros río arriba. Allí el río se estrecha y hay menos patrullas. Pero tienes que recuperarte antes de la travesía. Descansa hoy. Mañana te mostraré el camino. Le doy las gracias, sintiendo cómo se me saltan las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, encuentro bondad. En un mundo lleno de crueldad e indiferencia, parece un milagro. Pero el destino no me permite disfrutar de este momento de paz. No pasa ni una hora cuando se oyen voces y ladridos de perros en el exterior. «Patrulla», susurra el anciano, irrumpiendo en el cobertizo. «Te están buscando. Alguien te vio entrar en el pueblo». Me levanto de un salto, presa del pánico. «¿Dónde corro?» «A ninguna parte», niega con la cabeza el anciano. «Han rodeado el pueblo, pero hay otra salida». Aparta la paja de una esquina del cobertizo, revelando una trampilla en el suelo. «Aquí hay una bodega, escóndete ahí». Intentaré distraerlos. Desciendo a la bodega oscura, que huele a tierra. El anciano cierra la trampilla y la cubre con paja. Permanezco en completa oscuridad, escuchando los sonidos del exterior. Oigo cómo se abre la puerta del cobertizo. Voces, preguntas. El anciano responde algo con calma. Luego, pasos justo encima de mí. Alguien camina por el suelo de la bodega. Conteniendo la respiración, me pego a la pared de tierra. Cada latido del corazón me parece ensordecedor. Si me encuentran aquí, me dispararán en el acto. Y al anciano también, por ayudar a un fugitivo. Los pasos se alejan. La puerta del cobertizo se cierra. Pero sigo sentado inmóvil, temiendo creer que el peligro ha pasado. No sé cuánto tiempo pasa. Quizá una hora, quizá más. Finalmente, la trampilla se abre y veo la cara del anciano. «Se han ido», dice. «Pero volverán por la mañana con refuerzos. Tienes que marcharte ahora». Salgo de la bodega. El anciano me tiende un bulto. «Aquí hay comida para 2 días y ropa de abrigo. Ve río arriba hacia el este hasta que veas una gran curva. Allí el río se estrecha y se puede vadear». Recibo el bulto, sin encontrar palabras de agradecimiento. «No sé cómo se llama», digo finalmente. «Es mejor que no lo sepas», responde el anciano. «Si te atrapan y te torturan». Asiento con la cabeza. Tiene razón. La ignorancia en nuestro mundo es protección. «Gracias», digo simplemente. Nunca olvidaré su bondad. El anciano solo asiente y señala la puerta trasera del cobertizo. «Vete, y no mires atrás». Me deslizo en la noche, agarrando con fuerza el bulto con comida y ropa. Delante está el río y la frontera. El último obstáculo entre yo y la libertad. Pero incluso si lo supero, ¿qué me espera al otro lado? ¿Las autoridades chinas, que pueden devolverme? ¿Una vida de refugiado ilegal, escondiéndome eternamente de todos? Pero ahora eso no importa. Lo único importante es avanzar. Paso a paso, hacia el río, hacia la frontera, hacia la fantasmagórica esperanza de libertad. La noche me envuelve con su manto negro mientras me abro camino a lo largo del río, siguiendo las indicaciones del anciano. La ropa nueva, una sencilla chaqueta y pantalones de campesino, es más cálida que el uniforme del campamento, pero aún no es suficiente para el frío de febrero. Sin embargo, el movimiento físico y la comida recibida del anciano me dan fuerzas. Camino rápido, en la medida en que la oscuridad lo permite. Cada susurro me hace detenerme, escuchar con atención, prepararme para huir o luchar. Pero la noche es misericordiosa. Aparte del viento en las ramas de los árboles y el murmullo del río, no oigo nada. Después de varias horas de camino, el río hace una curva pronunciada
Y veo lo que decía el anciano. Un estrechamiento donde el flujo se hace más somero y estrecho. A la luz de la luna, brilla un banco de guijarros que cruza el río casi hasta la mitad. Me detengo, mirando fijamente a la orilla opuesta. Eso es China. Otro país, otro mundo. Apenas unas decenas de metros de corriente me separan del primer paso hacia la libertad. Pero sé que este río no es solo una frontera geográfica, es la línea divisoria entre la vida y la muerte. Los guardias fronterizos de ambos lados no hacen preguntas, disparan a matar. Me escondo entre la maleza de la orilla, observando y escuchando. Necesito asegurarme de que no haya patrullas cerca. El tiempo se arrastra dolorosamente lento, pero la paciencia es lo único que puede salvarme ahora. Después de una hora, me decido. Ni un sonido, ni un movimiento que indique la presencia de personas. Me quito los zapatos y la ropa de abrigo, lo ato todo en un nudo que puedo sostener sobre la cabeza. El agua estará helada, pero no hay otra opción. Me acerco con cautela al agua. El primer paso, y el frío abrasa mis pies, sube por mis piernas, me corta la respiración. Pero sigo avanzando, lentamente, controlando cada movimiento para no resbalar en las piedras resbaladizas. El agua me llega a las rodillas, luego a la cintura. La corriente es fuerte, pero por ahora puedo resistirla. Cada paso es una lucha contra la corriente y contra mi propio cuerpo, que se entumece por el frío. La mitad del río es el lugar más peligroso. Aquí la corriente es más fuerte y el fondo desciende bruscamente. Pierdo el equilibrio y la corriente me arrastra. El pánico me invade como una ola. No sé nadar, nunca he aprendido. En Corea del Norte es una habilidad rara, solo accesible a la élite. Instintivamente, empiezo a golpear el agua con manos y pies, tratando de mantenerme a flote. El nudo con la ropa se me escapa de las manos, pero ya no me importa. Lo importante es no ahogarme, no permitir que el río se lleve mi última oportunidad de libertad. La corriente me arrastra río abajo, me atraganto, trago agua helada. Mis pulmones arden por falta de aire. Un pensamiento cruza mi mente. Qué estúpido, pasar por todas las pruebas para ahogarme a pocos metros de mi objetivo. Y de repente, mi mano tropieza con algo sólido. Una raíz de árbol que sobresale de la orilla. Me agarro a ella con desesperación. Me levanto, siento el fondo con los pies. Es resbaladizo, pero ya puedo mantenerme en pie. Salgo a la orilla, caigo sobre los guijarros, temblando de frío y agotamiento. Durante unos minutos, simplemente me quedo tumbado, tratando de recuperar el aliento y darme cuenta. Lo he hecho. Estoy al otro lado, en China. Pero la alegría se convierte rápidamente en la conciencia de nuevos problemas. He perdido mi ropa y mis zapatos, empapado hasta los huesos, en el aire helado, sin posibilidad de calentarme. Es una muerte segura por hipotermia. Necesito moverme. El movimiento es calor, es vida. Me levanto sobre mis piernas temblorosas y empiezo a correr a lo largo de la orilla, esperando encontrar algún refugio, cualquier señal de vivienda humana. No sé cuánto tiempo corro. Mis pies están cortados por piedras y ramas, pero apenas siento dolor. Mi cuerpo se ha entumecido por el frío. En mi cabeza solo pulsa un pensamiento: moverme, no detenerme, o moriré congelado. Finalmente, a lo lejos vislumbro una luz. Una casa o una granja, es difícil distinguirlo en la oscuridad. Cambio de dirección, moviéndome hacia este faro de esperanza. Cada paso se vuelve más difícil, mi cuerpo empieza a fallar. Pero sigo caminando, guiado por esa luz lejana. Al acercarme, veo una pequeña casa en las afueras del pueblo. La luz proviene de la única ventana. Me acerco a la puerta, levanto la mano para llamar y me detengo. ¿Qué voy a decir? ¿Quién está dentro? ¿Y si son guardias fronterizos o policía? Pero no hay elección. Media hora más en el frío,
y no sobreviviré. Reuniendo mis últimas fuerzas, llamo a la puerta. Durante mucho tiempo no pasa nada. Luego oigo pasos y la puerta se entreabre. Una anciana china me mira con miedo y asombro. Ayúdeme, digo en coreano, esperando que en la zona fronteriza me entienda. Frío. Ayúdeme, por favor. La mujer duda, examinando mi figura temblorosa y empapada. Luego abre la puerta de par en par y me invita a entrar con un gesto. Dentro de la casa hace calor. Una estufa está encendida. La mujer me indica una silla junto al fuego. Luego se va a otra habitación y vuelve con una manta y una pila de ropa. Cámbiate, dice en un coreano chapurreado. Mi marido volverá pronto. Le doy las gracias, me cambio a ropa seca, unos simples pantalones de trabajo y una camisa, que obviamente pertenecen a un hombre. El calor de la estufa devuelve gradualmente la sensibilidad a mi cuerpo, y con ella llega el dolor. Los cortes en mis pies empiezan a arder como fuego. La mujer se da cuenta, trae un cuenco con agua y un trapo limpio y empieza a lavarme las heridas. Sus movimientos son cuidadosos, maternales. No recuerdo la última vez que alguien me tocó con tanto cuidado. ¿Eres de Corea del Norte?, pregunta en voz baja. Asiento, sin ver sentido a negar lo obvio. ¿Del campo de concentración? Asiento de nuevo. Muchos vienen, dice. Algunos mueren en el río. Algunos mueren aquí, de frío. Algunos los atrapa la policía y los envían de vuelta. Mi corazón se encoge. Sabía que cruzar la frontera era solo el principio del camino, pero escuchar la confirmación de mis miedos sigue siendo duro. ¿Qué va a ser de mí?, pregunto. La mujer se encoge de hombros. No sé. Mi marido decidirá. Volverá pronto. Me siento junto a la estufa, calentando mis manos y pies, esperando el regreso del dueño de la casa y mi destino. El cansancio me invade como una ola. Mis ojos se cierran. Pero me obligo a mantenerme despierto. Es pronto para relajarse. Después de una hora, oigo que se abre la puerta de entrada. Entra un hombre de mediana edad, de complexión fuerte. Se detiene al verme, luego le dice algo rápido a su esposa en chino. Ella responde, explicándole la situación. El hombre se acerca a mí, examinándome con atención. Después, me habla en un coreano impecable. ¿De dónde eres? De la zona 39, respondo. Un campo de trabajo en las montañas. ¿Político? Sí. El hombre asiente, como si esto confirmara algo que ya sabía. Soy Li Wei. Se presenta. Ella es mi esposa, Mei. Puedes quedarte esta noche. Mañana decidiremos qué hacer. Le doy las gracias, sintiendo cómo la tensión se alivia un poco. Al menos, hoy estoy a salvo. Mei trae un cuenco con arroz y verduras. Como despacio, disfrutando cada bocado de comida de verdad. Después de comer, el cansancio me invade con renovada fuerza. Li Wei me muestra una pequeña habitación con una esterilla en el suelo. Duerme aquí. No voy a cerrar la puerta, no eres un prisionero. Pero si te vas, te atraparán. La policía china patrulla el pueblo cada mañana. Asiento, entendiendo la advertencia. Me acuesto en la esterilla y me duermo casi al instante. Me despierto con la luz del sol que entra por la pequeña ventana. Por un momento no logro entender dónde estoy. Luego, los recuerdos regresan como una ola. La fuga, el río, la casa de la familia china. Me levanto, sintiendo dolor en todo el cuerpo. Los músculos protestan después de días de camino extenuante. Las heridas en los pies arden como fuego. Pero estoy vivo. Y estoy en China. Salgo de la habitación. Li Wei está sentado a la mesa, bebiendo té. Con un gesto me invita a unirme. ¿Cómo te llamas?, pregunta, sirviéndome té en una taza. Park Chi-sun, respondo, pronunciando mi verdadero nombre en voz alta por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué piensas hacer ahora, Park Chi-sun? Me lo pienso. Tengo un objetivo.
Llegar a Corea del Sur, encontrar a la hermana de Min-suk, contarle al mundo sobre la zona 39. Pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Necesito llegar a Corea del Sur, digo. Pero no sé cómo. Lee Wei asiente. Es difícil, pero posible. En Yanji hay gente que ayuda a los refugiados. Pueden llevarte a Corea del Sur a través de terceros países, generalmente a través de Tailandia o Mongolia. ¿Yanji? ¿Es una ciudad? Sí, a unos 100 kilómetros de aquí. Pero llegar allí no es fácil. La policía revisa los documentos en todas las carreteras. Siento cómo la esperanza que había aparecido comienza a desvanecerse. No tengo documentos, digo. Y tampoco tengo dinero. Li Wei me mira fijamente durante un largo rato. Luego dice: Puedo ayudarte a llegar a Yanji. Tengo un camión. Llevo verduras al mercado. Puedo esconderte entre las cajas. Pero a partir de ahí, estarás solo. No me lo puedo creer. ¿Por qué este hombre, que me ve por primera vez, está dispuesto a arriesgarse tanto? ¿Por qué me está ayudando? Pregunto. Li Wei se aparta, mira por la ventana. Mi madre era de Corea del Norte, dice en voz baja. Huyó durante la hambruna de los 90. Contaba cómo la gente la ayudó, arriesgando su propia seguridad. Ahora me toca a mí ayudar. Asiento, sin encontrar palabras de agradecimiento. ¿Cuándo nos iremos? Pregunto finalmente. Mañana por la mañana. Hoy descansa. Recobra fuerzas. El camino será difícil. Paso todo el día en la casa, ayudando a Mei con las tareas domésticas en la medida de mis posibilidades. Por la noche, Li Wei trae un mapa y me muestra la ruta hasta Yanji. Me explica dónde buscar ayuda en la ciudad. Hay una iglesia en las afueras, dice. Una iglesia coreana protestante. Busca al pastor Kim. Dile que vas de parte de Li Wei. Él te ayudará a contactar con la gente que lleva a los refugiados a Corea del Sur. Memorizo cada palabra, comprendiendo que esta información puede valer una vida. Por la mañana, salimos antes del amanecer. El camión de Li Wei es viejo, pero resistente. La caja está llena de cajas de verduras. Entre ellas, Li Wei me prepara un pequeño espacio donde puedo tumbarme, oculto a la vista. Quédate quieto, me indica. Habrá controles en las carreteras. Pase lo que pase, no te delates. Me meto en el improvisado escondite, y Li Wei me cubre con una lona. Está oscuro, estrecho, es difícil respirar. Pero es un precio pequeño por la oportunidad de ser libre. El camión arranca y comienza el viaje más extraño de mi vida. Tumbado en la oscuridad entre cajas de verduras, pienso en el camino que me ha traído hasta aquí. En la zona 39, en Juan, en Min-suk, en Yun. En el anciano que arriesgó su vida para ayudarme. En Li Wei y Mei, cuya bondad me da una oportunidad de una nueva vida. No sé qué me espera por delante. Tal vez me atrapen y me deporten de vuelta a Corea del Norte. Tal vez muera en el intento de llegar al sur. Pero ahora, en este momento, siento una extraña calma. He tomado una decisión. Me he puesto en el camino hacia la libertad. Y pase lo que pase, ya no soy el número 372. Soy de nuevo Park Chi-sun, un hombre con un nombre, con una historia, con la esperanza de un futuro. El camión continúa su marcha, alejándome cada vez más de la frontera, de la zona 39, de mi vida pasada. Por delante hay incertidumbre, pero en ella hay un rayo de esperanza, y eso es suficiente para seguir luchando. El viaje hasta Yanji resulta ser una prueba de resistencia nerviosa. En 2 ocasiones detienen el camión para revisarlo. Estoy tumbado, conteniendo la respiración, escuchando a los policías chinos hablando con Li Wei, cómo rodean el camión, cómo golpean las cajas, comprobando su contenido. Durante la segunda inspección, uno de los policías se sube a la parte trasera. Oigo sus pasos a pocos centímetros de mi escondite. Mueve las cajas,
Le dice algo a su compañero. Mi corazón está a punto de salirse del pecho, me falta el aliento por el miedo. Pero Li Wei les dice algo a los policías, se ríe, y la tensión disminuye. Los pasos se alejan, el camión vuelve a ponerse en marcha. Sigo tumbado, sin creerme mi suerte. Al caer la tarde, llegamos a las afueras de Yanji. Li Wei detiene el camión en un callejón tranquilo y levanta la lona. Hemos llegado, dice. No puedo llevarte más lejos. Es demasiado peligroso. Salgo de mi escondite, estirando las extremidades entumecidas. Después de horas en un espacio tan reducido, cada movimiento me duele, pero es un dolor agradable, el dolor de la libertad. Li Wei me extiende un paquete. Aquí tienes comida, algo de dinero y un mapa de la ciudad. La iglesia de la que te hablé está marcada con una cruz. Ve andando, quédate en las calles tranquilas. No llames la atención. Recibo el paquete, sintiendo un nudo en la garganta. No sé cómo agradecerle, digo. Li Wei niega con la cabeza. Simplemente sobrevive. Y algún día, si puedes, ayuda a alguien más. Así funciona este mundo. El bien genera el bien. Nos despedimos. Veo cómo el camión de Li Wei desaparece tras la esquina, llevándose consigo a otra persona cuya bondad ha cambiado mi destino. La ciudad me asusta con su tamaño y su ruido. Después de años en el aislamiento de la zona 39 y días en montañas desiertas, la aglomeración de gente y coches me parece caótica y peligrosa. Camino por las calles, tratando de no mirar a nadie a los ojos, manteniéndome cerca de las paredes de las casas. Siguiendo el mapa, llego a la iglesia al anochecer. Es un pequeño edificio blanco con una cruz en el tejado, perdido entre las viviendas. Me detengo frente a la entrada, sin decidirme a entrar. ¿Y si es una trampa? ¿Y si el pastor Kim me delata a la policía? Pero no hay otra salida. Respiro hondo y empujo la puerta. Dentro hay silencio y vacío. Unas cuantas filas de bancos, un altar al frente, un crucifijo en la pared. A la derecha de la entrada hay una pequeña puerta que probablemente conduce a las dependencias privadas. Me acerco a esa puerta y toco suavemente. Al cabo de un minuto se abre y aparece en el umbral un hombre mayor vestido con ropa sencilla. ¿En qué puedo ayudarle?, pregunta en coreano con acento sureño. Busco al pastor Kim, digo. Me envía Li Wei. El hombre me mira atentamente, luego asiente y me hace un gesto para que entre. Soy el pastor Kim, dice, cerrando la puerta tras de mí. ¿Eres de Corea del Norte? Sí, de un campo de trabajo. Zona 39. Los ojos del pastor se abren mucho. Zona 39. Nadie ha salido vivo de allí. No he escapado solo, digo en voz baja. Éramos 4. Solo yo llegué a la frontera. El pastor Kim me lleva a través de un pequeño vestíbulo a una habitación modestamente amueblada. Me ofrece sentarme y él se sienta enfrente. Cuéntame tu historia, me pide. Todo lo que recuerdes. Es importante. Y cuento mi historia. Sobre mi arresto, sobre los 3 años en la zona 39, sobre la preparación para la fuga, sobre el cruce del campo de minas, sobre la muerte de mis compañeros, sobre el cruce del río, sobre la ayuda de Li Wei. Cuento sobre Juan, que murió de tuberculosis, sobre Yun, que pisó una mina, sobre Min Seok, que se quedó a morir en las montañas. El pastor Kim escucha sin interrumpir. Cuando termino, un pesado silencio se instala en la habitación. Tu historia debe ser escuchada, dice finalmente. El mundo debe saber lo que ocurre en la zona 39. Le prometí a Min Seok encontrar a su hermana en Seúl, digo, Kim Mi-ya, y contarle que él intentó regresar. El pastor Kim asiente. Te ayudaremos a llegar a Corea del Sur, pero no será fácil. Las autoridades chinas deportan a los refugiados norcoreanos si los atrapan.
Tendremos que actuar a través de terceros países. Li Wei mencionó Tailandia o Mongolia. Sí, son rutas habituales, pero ahora las fronteras con Mongolia están reforzadas, así que queda Tailandia. Es un camino largo y peligroso, pero si llegas a Bangkok y te entregas a las autoridades tailandesas, ellos te entregarán a representantes de Corea del Sur. La perspectiva de otro viaje largo y peligroso me asusta. Pero la alternativa, permanecer en China como ilegal, escondiéndome constantemente, o, lo que es peor, ser deportado de vuelta a Corea del Norte, me asusta aún más. Estoy preparado, digo. ¿Qué tengo que hacer? Primero tienes que descansar y recuperar fuerzas. Aquí estás relativamente seguro. En unos días me pondré en contacto con personas que te ayudarán a continuar tu camino. Paso los 3 días siguientes en una pequeña habitación de la iglesia. El pastor Kim me trae comida, libros, ropa limpia. Duermo mucho, permitiendo que mi cuerpo se recupere de todas las pruebas. Pero incluso en sueños me persiguen las pesadillas, campos de minas, persecuciones, la muerte de mis compañeros. Al 4.º día, el pastor Kim viene con noticias. Todo está listo, dice. Mañana partirás hacia Kunming, en el sur de China. Desde allí, cruzarás la frontera a Laos y luego a Tailandia. En Bangkok, te entregarás a las autoridades y pedirás asilo político en Corea del Sur. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunto. Si todo va bien, alrededor de un mes. Si surgen problemas, más. Pero el resultado final está casi garantizado. Corea del Sur acepta a todos los refugiados norcoreanos. Asiento, sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza. Hay algo más, continúa el pastor Kim. Me he puesto en contacto con una organización que documenta las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte. Les gustaría grabar tu testimonio sobre la Zona 39. Esto ayudará a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación en los campos de trabajo. No dudo ni un segundo. Por supuesto, contaré todo lo que sé. Es lo mínimo que puedo hacer por los que se quedaron allí. Al día siguiente, llega a la iglesia una joven que se presenta como Son Hee. Es coreana, pero dice que nació y creció en Estados Unidos y trabaja en una organización de derechos humanos. Durante varias horas, le cuento sobre la Zona 39, sobre la vida cotidiana de los prisioneros, la mina donde la gente muere por el polvo en los pulmones, las ejecuciones públicas, el hambre y el frío, la total ausencia de atención médica, sobre cómo el sistema destruye metódicamente todo lo humano en una persona, convirtiéndola en un número, en una función, en un instrumento. Son Hee anota cada palabra, a veces me interrumpe para aclarar detalles. Su calma profesional a veces se resquebraja cuando cuento momentos especialmente duros. En sus ojos veo lágrimas que se esfuerza por ocultar. Tu testimonio es invaluable, dice cuando terminamos. Eres el primero que ha podido contar sobre la Zona 39 de primera mano. Esto nos ayudará a llamar la atención de la ONU y otras organizaciones internacionales. Quiero que el mundo sepa los nombres de aquellos que murieron tratando de escapar de allí. Digo, Hwang, Yun, Min Seok. Merecen ser recordados. Son Hee asiente. Sus nombres estarán en el informe. Su sacrificio no será olvidado. Por la noche, me despido del pastor Kim. Me da una pequeña bolsa con lo esencial, documentos con un nuevo nombre chino y contactos de personas que me ayudarán en mi camino a Tailandia. Ten cuidado, me dice. Y recuerda, cualesquiera que sean las pruebas que te esperan, ya has vencido lo peor. Has escapado del infierno de la Zona 39. Has recuperado tu nombre y tu dignidad humana. Esta es una victoria que nadie puede arrebatarte. Asiento, sintiendo que las lágrimas se acumulan en mis ojos. Curiosamente, en todos mis años en el campamento, casi no lloré. Las lágrimas parecían un desperdicio inútil de energía. Ahora, sin embargo, a medida que la libertad se vuelve más real, las emociones atraviesan la armadura que he construido a mi alrededor. Gracias, digo, por todo.
El pastor Kim me abraza, y en este simple gesto humano siento más apoyo y comprensión que en cualquier palabra. Por la noche me llevan a la estación de tren. Son Hee me acompaña hasta el tren. Me ayuda con el billete y el horario. En Kunming te esperará un hombre con una gorra roja. Me instruye. Te llamará hermano. Esa es la contraseña. A partir de ahí, sigue sus indicaciones. Asiento, memorizando cada palabra. Mi vida depende de seguir las instrucciones al pie de la letra. El tren llega al andén. Son Hee me estrecha la mano con fuerza. Buena suerte, Park Chi-sung. Espero que nos veamos en Seúl cuando todo esto termine. Subo al vagón, encuentro mi asiento junto a la ventana. El tren se pone en marcha, llevándome hacia lo desconocido. Observo cómo la figura de Son Hee se desvanece de la vista, cómo pasan las luces de Yanji, cómo la oscuridad fuera de la ventana lo consume todo, dejando solo un vago reflejo de mi rostro en el cristal. Por delante hay un largo camino a través de toda China, a través de fronteras, a través de países que solo conozco por sus nombres. Un camino lleno de peligros e incertidumbre. Pero es un camino hacia la libertad, hacia una nueva vida, hacia la oportunidad de contarle al mundo la verdad sobre la Zona 39. Y por eso vale la pena arriesgarlo todo. El camino de China a Tailandia resulta largo y agotador. Desde Kunming, a mí y a otros 3 refugiados norcoreanos, 2 mujeres y un hombre, nos trasladan a través de la frontera montañosa hacia Laos. 2 días a pie por la selva, con un calor y una humedad a los que mi cuerpo, acostumbrado al frío de Corea del Norte, no está preparado en absoluto. En Laos nos recibe otro guía, que en un camión destartalado nos lleva por todo el país hasta la frontera con Tailandia. Nos escondemos bajo una lona mientras pasamos por los puestos de control, rezando para que no nos descubran. Las autoridades laosianas, al igual que las chinas, pueden devolvernos a Corea del Norte. Finalmente, cruzamos el río Mekong, la frontera entre Laos y Tailandia. En el lado tailandés nos espera un microbús que nos lleva a Bangkok. Allí, siguiendo las instrucciones, nos entregamos a la policía de inmigración y solicitamos asilo político. 2 semanas en la prisión de inmigración de Bangkok. Un tiempo de incertidumbre y espera. Las condiciones aquí son mejores que en la Zona 39, pero siguen siendo duras. Celdas hacinadas, mala comida, atención médica mínima. Pero la principal diferencia es que aquí hay esperanza. Sabemos que los representantes de la embajada surcoreana están trabajando en nuestros casos, que pronto nos llevarán a Seúl. Y llega el día en que los diplomáticos coreanos llegan a la prisión. Revisan nuestras historias, hacen preguntas sobre Corea del Norte para asegurarse de que realmente venimos de allí. Cuando me toca a mí, les cuento sobre la Zona 39. El diplomático escucha con rostro impasible, pero veo cómo cambia la expresión de sus ojos, de un interés profesional a una auténtica conmoción. Los sacaremos de aquí y los llevaremos a Seúl en 3 días, dice, al terminar el interrogatorio. Allí los espera un programa de adaptación para refugiados norcoreanos. Recibirán la ciudadanía, vivienda, apoyo financiero y ayuda para estudiar. 3 días después, volamos a Seúl. Para mí, que nunca había visto un avión por dentro, es una experiencia increíble. Miro por la ventanilla las nubes allá abajo y pienso en lo lejos que he llegado desde la Zona 39, en cómo ha cambiado mi vida en estos meses. En el aeropuerto de Incheon nos reciben representantes del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur. Es un procedimiento estándar. Todos los desertores norcoreanos pasan por una investigación para descartar espionaje. A mí y a los demás refugiados nos alojan en un centro especial donde nos someten a exhaustivos interrogatorios. Cuento mi historia una y otra vez, respondo a cientos de preguntas sobre la Zona 39, sobre el sistema de campos de trabajo, sobre la vida en Corea del Norte. Mi información sobre el campo es especialmente valiosa para la inteligencia,
ya que se sabe muy poco sobre la zona 39. Después de 2 semanas de comprobaciones, me trasladan a Hanawon, un centro de adaptación para refugiados norcoreanos. Aquí, durante 3 meses, yo y los demás nuevos ciudadanos, como nos llaman, aprendemos a vivir en una sociedad capitalista. Nos enseñan los fundamentos de la economía de mercado, informática básica y el dialecto surcoreano, que es muy diferente del norte. Para mí, lo más difícil es acostumbrarme a la abundancia de opciones. En Corea del Norte, especialmente en el campo, no había ninguna opción. Comías lo que te daban, vestías lo que te entregaban, hacías lo que te ordenaban. Aquí, en cambio, cada día exige decenas de decisiones. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? ¿A dónde ir? ¿Cómo gastar el dinero? Esta libertad, al mismo tiempo, embriaga y asusta. Un día, durante las clases en Hanawon, se me acerca un empleado del centro. Tiene una visita, me dice. Una mujer, afirma que usted debe conocerla. Salgo a la sala de reuniones, sin imaginar quién podría ser. No tengo conocidos en Corea del Sur. En la sala espera una mujer de mediana edad, frágil, con ojos cansados. Me mira atentamente y veo cómo su mirada cambia. Busca algo familiar en mi rostro. ¿Es usted Park Ji-sung?, pregunta. ¿El que escapó de la zona 39? Sí, respondo, sin entender aún quién es. Me llamo Kim Mi-ya, dice la mujer, y mi corazón da un vuelco. Me dijeron que usted conoció a mi hermano, Min Seok. Asiento en silencio, incapaz de pronunciar una palabra. Es la hermana de Min Seok, a quien él me pidió que buscara, a quien me pidió que le contara que había intentado regresar. Él, empieza ella, pero la voz se le quiebra. Él fue el hombre más valiente que he conocido, digo, recobrando por fin la voz. Sin él, yo no habría sobrevivido. Él conocía el camino a través de las montañas, nos enseñó a sortear las minas, a sobrevivir en el bosque. Le cuento todo, cómo planeamos la fuga, cómo cruzamos el campo minado, cómo caminamos por las montañas, cómo Min Seok se congeló los pies y no pudo seguir, cómo insistió en que continuara el camino solo, cómo me pidió que buscara a su hermana y le contara que había intentado regresar. Kim Mi-ya escucha, las lágrimas corren por su rostro. Cuando termino, se queda en silencio durante un buen rato. Luego dice: durante 16 años no supe si estaba vivo. Después de su arresto, toda la familia fue enviada al exilio. A mí me salvó solo el hecho de estar casada y vivir separada, con otro apellido. Huí a China un año después, luego a Corea del Sur. Todos estos años he intentado averiguar algo sobre mi hermano, pero sin éxito. La zona 39 es un agujero negro, de allí no llegan noticias. Saca una fotografía de su bolso. Un joven Min Seok, con uniforme militar, sonriente, lleno de vida. Nada que ver con el hombre demacrado que yo conocí. Esto es todo lo que me queda de él, dice. Ahora también su relato. Gracias por cumplir su petición, por transmitir sus últimas palabras. Hablamos durante mucho tiempo. Me cuenta sobre su vida en Corea del Sur, sobre las dificultades de adaptación, sobre cómo los refugiados norcoreanos a menudo se enfrentan a la discriminación y la incomprensión, pero también sobre las oportunidades, sobre la libertad, sobre cómo se puede construir una nueva vida. Antes de irse, me deja su teléfono y su dirección. Cuando termine el programa en Hanawon, venga a verme, me dice. Le ayudaré a establecerse. Es lo menos que puedo hacer por la persona que estuvo al lado de mi hermano en sus últimos días. Después de esta reunión, algo cambia en mí. Como si se cerrara un círculo y se abriera otro. Cumplí la promesa que le hice a Min Seok. Ahora debo cumplir la promesa que me hice a mí mismo. Contarle al mundo sobre la zona 39. Una semana después, Son-hee,
La misma mujer de la Organización de Derechos Humanos que grabó mis testimonios en China, viene a Hanawon. Trae un informe preparado a partir de mi relato y los testimonios de otros refugiados. El informe ya se ha entregado a la ONU y a las organizaciones internacionales de derechos humanos. Tu historia ha causado un impacto tremendo, dice ella. La zona 39 siempre ha estado rodeada de misterio. Ahora, gracias a ti, el mundo sabe lo que ocurre allí. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha iniciado una investigación especial. Ojeo el informe, veo mis palabras traducidas al inglés, veo imágenes satelitales del territorio del campamento, esquemas basados en mis descripciones. Es una sensación extraña, ver cómo un trauma personal se convierte en un documento, en un testimonio, en un instrumento de lucha por la justicia. Nos gustaría que participaras en una audiencia especial en Ginebra. Continúa Son Hee. Tu testimonio de primera mano tiene un peso enorme. Dudo. Una presentación pública significa que mi rostro se verá en todo el mundo, incluidas las autoridades norcoreanas. Esto podría poner en peligro a quienes quedaron en Corea del Norte, familiares lejanos, excompañeros, estudiantes. Necesito pensarlo, digo. Son Hee asiente comprensivamente. Por supuesto, es una decisión seria, pero recuerda, tu voz puede ayudar a miles de personas que todavía están en los campos de trabajo. Después de 3 meses en Hanawon, obtengo la ciudadanía surcoreana, una pequeña suma de dinero para comenzar una nueva vida y una derivación a cursos de reconversión profesional. El Estado me proporciona un pequeño apartamento en las afueras de Seúl, una vivienda modesta, pero para mí, acostumbrado a la barraca de la zona 39, es un verdadero palacio. Empiezo a aprender de nuevo. Computadoras, internet, teléfonos inteligentes, todo lo que es común para los surcoreanos, pero completamente nuevo para mí. Me inscribo en clases de inglés. Si decido hablar en la ONU, es una habilidad necesaria. Kim Mi-ha se convierte en mi guía en esta nueva vida. Ella me ayuda a entender la cuenta bancaria, el transporte público, las compras en el supermercado. A menudo hablamos de Min Seok, de Corea del Norte, de la vida antes y después. Estas conversaciones me ayudan a procesar el trauma, a aceptar el pasado y a mirar hacia el futuro. 6 meses después de llegar a Corea del Sur, tomo la decisión de hablar en las audiencias de la ONU. Es una elección difícil, pero siento una responsabilidad hacia aquellos que quedaron en los campos, que no pudieron escapar, que murieron tratando de encontrar la libertad. En Ginebra, cuento mi historia ante la Comisión de la ONU. Hablo de la vida diaria en la zona 39, de las condiciones inhumanas, de las muertes por enfermedades, hambre y trabajo extenuante, de un sistema que destruye metódicamente la dignidad humana, de los compañeros que murieron durante la fuga, del precio de la libertad. Mi presentación se transmite por todo el mundo. Recibo cientos de cartas de apoyo, ofertas de colaboración de organizaciones de derechos humanos, invitaciones para hablar en universidades y conferencias. Pero lo más importante sucede cuando la Comisión de la ONU, basándose también en mi testimonio, publica un informe oficial que reconoce la existencia en Corea del Norte de un sistema de campos políticos donde se cometen crímenes contra la humanidad. El informe pide una investigación internacional y que los culpables rindan cuentas. Las autoridades norcoreanas, por supuesto, niegan todo. Me llaman traidor y mentiroso. Publican refutaciones, muestran a periodistas extranjeros pueblos Potemkin, prisiones modelo que no tienen nada que ver con los campos reales. Pero el mundo ya ha escuchado la verdad. Y eso es lo importante. Han pasado 2 años desde mi fuga de la zona 39. Vivo en Seúl. Trabajo como consultor en una organización que ayuda a los refugiados norcoreanos a adaptarse a la vida en el sur. Estudio en la universidad, ciencia política y derechos humanos. Escribo mis memorias sobre mi experiencia en el campo de trabajo y sobre la fuga. A veces, por las noches,
Todavía me persiguen las pesadillas. Me despierto bañado en sudor frío, convencido de que estoy de vuelta en la zona 39, que la libertad fue solo un sueño. En esos momentos, me acerco a la ventana, miro las luces de Seúl, a la gente que camina libremente por las calles, y me recuerdo a mí mismo. Esto es la realidad. Logré salir. Soy libre. Una noche, volviendo a casa, entro a un pequeño parque cerca de mi casa. Me siento en un banco, observo a la gente pasear, hablar, reír. Una escena común en Seúl, pero para mí, cada momento como este es un milagro. Un anciano se sienta a mi lado. Observamos en silencio la puesta de sol. Luego se vuelve hacia mí y pregunta: ¿Usted es Park Chi-sung, el que escapó de la zona 39? Me tenso. Mi rostro se ha vuelto reconocible después de las presentaciones y entrevistas, pero aún así es extraño cuando extraños te reconocen en la calle. Sí, soy yo, respondo con cautela. Quería darle las gracias, dice el anciano. Mi hermano estuvo en un campo de trabajo. Zona 22. No sobrevivió. Pero gracias a personas como usted, el mundo conoció la verdad sobre lo que sucede en esos lugares. Esto da esperanza de que algún día se haga justicia. No sé qué responder. Simplemente asiento, sintiendo un nudo en la garganta. Usted hizo lo que parecía imposible, continúa el anciano. No solo sobrevivió y escapó, sino que también encontró la fuerza para contar su historia. Eso requiere un coraje especial. No tenía elección, digo en voz baja. Se lo prometí a aquellos que murieron intentando alcanzar la libertad. Prometí que le contaría al mundo sobre la zona 39, sobre lo que ocurre allí, sobre el sistema que destruye a las personas física y espiritualmente. El anciano asiente. Y usted cumplió su promesa. Eso lo hace libre, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Permanecemos en silencio durante un rato más, luego el anciano se levanta, se despide y se marcha. Yo me quedo, pensando en sus palabras. Libertad. ¿Qué es realmente? No es simplemente la ausencia de restricciones físicas. No es simplemente la posibilidad de ir a donde uno quiera y hacer lo que uno quiera. La verdadera libertad es la capacidad de conservar la humanidad en condiciones inhumanas. La capacidad de tomar decisiones morales incluso cuando parece que no hay elección. La capacidad de recordar que eres humano, incluso cuando el sistema intenta convertirte en un número. Pienso en Juan, quien en sus últimos días de vida encontró fuerzas para transmitirme su conocimiento sobre los campos minados. En Yun, quien murió intentando cruzar esos campos minados. En Min-sok, quien prefirió morir en las montañas a negar a un compañero una oportunidad de libertad. En el anciano del pueblo fronterizo, quien arriesgó su vida para ayudar a un desconocido. En Lee Wei y su esposa, en el pastor Kim, en Song-hee. En todos aquellos que con sus acciones demostraron que la humanidad es más fuerte que el sistema. Sobreviví gracias a ellos. Y ahora me toca a mí ayudar a otros. Contar la verdad sobre la zona 39. Apoyar a aquellos que apenas comienzan su camino hacia una nueva vida. Ser testigo, para aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Eso es la verdadera libertad, y la verdadera responsabilidad. El sol se pone por completo, el parque se sume en el crepúsculo. Me levanto del banco y me voy a casa. Mañana es un nuevo día, nuevas tareas, nuevas oportunidades. Ya no soy el número 372. Soy Park Chi-sung. Y mi historia apenas comienza.